Cuando a nosotros muchachos en el campo de las estructuras nos entregan un plano de arquitectura es con el fin de que el estructural lo pueda plasmar, lo pueda llevar hacia un plano de estructura. Eso en sí es el mecanismo, por decirlo así, ¿no? O sea, te entregan un plano de arquitectura de la cual arquitectos especialistas en el tema han podido ver tema de espacios, tema de luces, temas de ambiente y muchas cosas más que quizás nosotros no entendamos porque no es parte de nuestra formación. Ellos han tenido que pasar revisiones, un anteproyecto, una revisión, una aprobación por distintos puntos y han encontrado el plano de arquitectura que el cliente quiere, según su gusto, según sus caprichos, también a veces pasa. El tema es que llegó a un plano de arquitectura ya aprobado y listo para que pueda, digamos, ser ejecutado en un proyecto respectivo. Por lo tanto, el estructural tiene la función, tiene la obligación de llevar este plano de arquitectura hacia un plano de estructura. Ya, ese camino que te voy contando tiene que pasar por 4 etapas, tiene que pasar por 4 fases. La primera fase en las que se conoce como la fase de la estructuración. Es una fase en la cual uno tiene que tener los criterios suficientes, tiene que tener, digamos, quizás un poco más de experiencia, ¿por qué no? De saber colocar, no dimensiones, sino ubicaciones, de saber encontrar las ubicaciones correctas de los elementos que van a formar parte del esqueleto de la futura estructura que tú vayas a modelar, que tú vayas a diseñar, que tú vayas a construir. Ese esqueleto está conformado por elementos estructurales que pueden ser vigas, columnas, losas o muros. Por lo general son los más principales, pero esos elementos tienen que estar acorde con la arquitectura que te han proporcionado. A eso se le llama fase de estructuración. Tengo que estructurar el plano de arquitectura que me han brindado. Y esa estructuración consiste justamente en que tú, guiándote del plano de arquitectura que te han brindado, sepas en dónde hay posibilidad de colocar una placa, en dónde hay posibilidad de colocar columnas, en dónde puedo trazar mis vigas, en dónde puedo pasar losas de cierto tipo. O sea, ese es el trabajo. Obviamente esto de acá, y si bien es cierto, no tiene una aplicación matemática, porque acá no hay que formular algo, todavía no, pero sí se basa en mucho criterio. Es por tanto que a veces esto de acá se suele aprender mucho en el trabajo, mientras uno practica, mientras uno está en una oficina de cálculo, va viendo a gente más experta, que ya lleva años obviamente en este campo y saben rápidamente por dónde colocar una columna, por dónde colocar una placa, pero obviamente creo que en la universidad nos han dado cierto criterio, ¿no? Al menos recordamos que cuando estructuramos un plano de arquitectura y coloquemos placas, siempre hay que tratar de buscar la mayor simetría posible para evitar futuros temas de torsión y esas cositas que por ahí en un análisis puede aparecer. Entonces hay criterios que ya hemos aprendido. Otra cosa también que les puedo comentar de esta fase de estructuración es que a veces, muchachos, es aquí en donde uno realmente pues empieza a tener esa, no sé si llamar rivalidad, pero como es que ese choque, ese enfrentamiento entre comillas con los arquitectos, porque obviamente tú tienes que respetar la arquitectura que ellos te han dado lo más que se pueda al momento de estar colocando elementos. Yo no puedo comerme una ventana cuando pasa quizás una placa, quizás yo no puedo comerme una puerta cuando quiero colocar una columna. O sea, esas cositas uno lo va aprendiendo en el camino y va avanzando. Normalmente tu primera propuesta suele ser rechazada, o sea, aparece una segunda propuesta, una tercera propuesta, hasta que en algún momento, quizás en la quinta propuesta, no se sabe, ya más o menos te van aceptando que sí, has respetado esas luces, no te has comido estas ventanas, quedan estas puertas y has armado un esqueleto solamente ubicando, no con dimensiones, solamente ubicando. Cuando ya tienes un esqueleto formado y ya está, digamos, con cierto sentido, con cierta forma adecuada, obviamente pasamos a la segunda etapa. Y esta segunda etapa se llama predimensionamiento. Mira el texto, predimensionamiento. En esta etapa tú aplicas sí conceptos que has aprendido en la universidad. En tus cursos que has podido llevar en la universidad te han enseñado a sacar peraltes para vigas, las típicas L entre 10, L entre 11, L entre 12, quizás espesores para losas, espesores para muros, dimensiones para columnas. Hay mucha teoría en los textos de la cual muchos profesores en la universidad se han apoyado para poder enseñarte expresiones matemáticas que te pueden ayudar a calcular de manera rápida algunas dimensiones, ojo, tentativas, no definitivas. Dimensiones que me van a mí ayudar a terminar de darle la forma al casco que estoy proponiendo. Esas dimensiones, no se confundan, no suelen ser las definitivas. A veces, dependerá de cómo va tu análisis sísmico, quizás puedas quedarte ahí, quizás tengas que aumentar, quizás puedas reducir para ganar costos. O sea, va a depender de muchas situaciones, pero al menos ya tienes alguna solución, ya tienes alguna propuesta, alguna idea de
qué tipo de viga voy a utilizar, qué peralte puedo utilizar, qué espesores para mis placas, qué espesores para mis losas, que si es una losa maciza, si es una losa aligerada. Ya tengo alguna idea. Entonces ya vas con una idea formada, con un esqueleto con cierta dimensión. Ahora, la pregunta es, ¿y esa dimensión, ese esqueleto que yo he formado con cierta dimensión, quién me dice si está bien o está mal? Porque a simple vista uno no lo puede saber. Por lo tanto, esa dimensión, ¿cómo yo lo puedo saber? Pues es muy sencillo. Pasemos a la tercera fase. La tercera fase es la que se conoce como la fase del análisis sísmico. Esta fase es la que muchos quizás es más común para ustedes, porque acá es donde yo empiezo a utilizar los software más comerciales. El ETAPS, el SAP, puede ser el Midas, puede ser el Robot. O sea, estos software que se han encargado, digamos, de poder hacer un modelado en 3 dimensiones de la cual tú puedas plasmar tu esqueleto en plano hacia un sistema en 3 dimensiones con todas las herramientas posibles, aplicando correctamente la normativa de tu país. En este caso, en Perú, lo que aplicaríamos es la norma E030, no la E060. Algunos se me confunden, piensan que tengo que aplicarles. No, acá no aplica la E060, acá aplica la E030, que es la normativa de análisis sísmico, que es la normativa de la parte sísmica. En esta fase, ¿qué es lo que tengo que hacer? El esqueleto que yo he creado, que yo ya propuse con cierta dimensión, ahora tengo que verificar si tiene una adecuada resistencia, si tiene una adecuada rigidez. ¿Y eso cómo se plasma? A través de las verificaciones que te pide, en este caso, la norma peruana. ¿Qué te pide la norma peruana? Por ejemplo, el más común y el más importante, temas de derivas. Si yo no cumplo la tabla 11 de la norma peruana, que es la exigencia de las derivas máximas, mi modelo prácticamente no va a ser aceptado en ningún momento. Te lo van a rechazar. Entonces, el trabajo de esta etapa es tratar de que tu esqueleto, tu propuesta, esté ni tan rígido ni tan flexible y cumpla con todo lo que te pide la norma 030. Temas de cortantes, temas de derivas, temas de irregularidades también. Hay que saber si es irregular y si es regular. Y si fuera irregular, con cuánto castigarla, cuánto vale el valor del IA, el valor del IP. Todas esas cositas que hemos aprendido en nuestro curso de sismo en la universidad, aquí se aplican. Hasta que tú no verifiques cada uno de las cosas que te pide la norma 030, tu modelo no puede pasar a la cuarta etapa. Se lo van a revisar, te lo van a revisar, hasta que diga, ya ok, ya cumplió todas estas pautas que me dice la norma 030, ahora sí, ya puedo pasar a la cuarta etapa. Y la cuarta etapa es justamente la etapa del diseño. En esta etapa tú ya tienes tu modelo bien establecido, bien ordenado, ya cumpliste con la arquitectura, bueno. Sé que luego van a haber cambios, pero por lo menos ya estás ahí en esa onda, como se dice. Entonces, ¿qué cosa proviene? Ahora, si ya tengo dimensiones, si ya verifiqué que están dentro de los límites de las derivas máximas, ahora mi trabajo consiste en sacar las cantidades de acero, porque estamos, en este caso, como es un modelo de concreto armado, por ejemplo, en mi viga, acero longitudinal, acero transversal, en mis losas, acero longitudinal, acero por temperatura, en mis columnas, acero longitudinal, transversal, en mis placas, elementos de borde, acero en el alma, por fresocompresión, por cortadas. Todos esos conceptos que has aprendido en la universidad en tu curso de concreto armado, aquí se aplica en la etapa del diseño. El punto está que como es una etapa de diseño y como dependiendo del tipo del país en el cual uno se encuentre, si no fuera un país sísmico, prácticamente todo el diseño sería gobernado por la parte de gravedad. Lo que hemos aprendido en concreto armado 1 por lo general. Pero cuando ya el país es sísmico, como es el caso de Perú, aparece el capítulo 21 de la normativa peruana, en la cual, aparte del diseño convencional que solemos hacer, hay que agregarle ciertas disposiciones sísmicas, ese es el nombre correcto, que van a aparecer para vigas, para columnas, para placas, dependiendo del sistema estructural que tú hayas elegido, sistema que ya incluso tú lo conoces desde el inicio de tu formulación de tu esqueleto. Como a ti te dan un plano de arquitectura, tú ya sabes si va a ser un colegio, si va a ser un centro comercial. Eso es un dato que ya se conoce desde el inicio. Entonces, hay un sistema que tú vas a proponer y dependiendo del sistema, algunas vigas van a ser más exigidas sísmicamente que otras. Algunas columnas van a ser más exigidas sísmicamente que otras y así consecutivamente. Por lo tanto, este recorrido que te doy es importante para que lo tengas en cuenta en qué momento estás tú actuando.